Bueno, vamos a arrancar la clase 3, el análisis 3. Bueno, una cuestión antes de arrancar con los temas de la clase de hoy. Si bien tuvimos solamente 2 clases, no vi muchas preguntas, muchas cosas por el Teams. Yo igual les compartí algunas resoluciones que sí me aparecieron de consultas en la otra comisión de análisis 3 que tengo. Entonces, bueno, después las pueden mirar. Si alguien no estuvo la clase pasada o alguna de estas clases pasadas, reitero, ¿no? Que tenemos ahí en el Teams una carpetita que puse aparte, si bien obviamente podemos clase a clase subir dudas en las unidades, para que quede un poco más organizado de que un grupo, una carpeta, ¿no? Que es para consultas y ejercicios, donde la idea es que planteen justamente dudas que tengan de algún ejercicio que no les salga, y que sea un espacio colaborativo, ¿no? Si alguno vieron que la mayoría de los ejercicios les doy las respuestas, o las guías tienen las respuestas, o se pueden verificar con Wolfram Alpha o GeoGebra, entonces muchas veces hay temas que cualquiera de ustedes, si lo tiene más claro, va a saber que tiene el ejercicio bien hecho. Entonces, bueno, si ve que alguien lo pregunta y yo todavía no lo vi en Teams, respóndale. Total, cuando yo lo mire el Teams, aunque le hubieran mandado un ejercicio erróneo a un compañero, me voy a dar cuenta cuando lo vea, así que no pasa nada. La mayoría, igual como les decía, se pueden verificar. Bueno, la clase pasada habíamos estado viendo un poco de integrales en regiones generales. Vimos un poquito cambio de coordenadas, particularmente coordenadas polares, y si no me equivoco, habíamos terminado con un ejercicio de integrales triples, medio de las apuradas. Nos había dado un resultado erróneo que no sabíamos bien de dónde era, y como estábamos sobre la hora, lo dejamos ahí medio pendiente. Yo lo subí después, que ahí apenas mientras se iban, no me acuerdo quién era, mi compañero se dio cuenta. No me acuerdo ahora qué números eran los erróneos, pero no eran ni 4 tercios, ni menos 4 tercios, que era lo que nos estaba dando. Había un error de antes que habíamos hecho las apuradas, así que saqué el mismo foto del pizarrón y lo compartí en la clase 2 para que tenga final ese ejercicio que hicimos. Bueno, y después de acá en adelante tengan en cuenta este espacio, ¿no? Para ir haciendo dudas, sobre todo para que también tenga algún parámetro de qué ejercicios les vienen costando para hacer algunos en clase. ¿Bien? Bueno, de la clase 1 y 2 estamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos? Bueno, vamos a sacarnos un poco esto un segundito. Y vamos ahora a mezclar lo que aprendimos con las integrales triples, con lo que sería cambios de coordenadas. Pero ahora vamos a hacer cambios de coordenadas en integrales triples. Tenemos ahí un equivalente, esta es una luz acá, ¿no? Un equivalente que sería a las coordenadas polares, ahí, que serían las coordenadas cilíndricas. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta clase es cómo funcionan las coordenadas cilíndricas. Va a estar muy parecido a polar, por lo cual es clave entender polares. En esta clase vamos a ver 2 tipos de coordenadas en lo que refiere a integrales triples, que son las cilíndricas y las esféricas, aparte de que podemos proponer sustituciones a gusto, ¿no? A gusto del consumidor, como aprendimos la clase pasada, planteándonos el jacobiano, para hacer nuestro factor de ajuste y hacer la sustitución que corresponda. Pasa que en un integral triple, si no tenemos superficies muy similares entre sí, es bastante difícil reconocer una sustitución triple, ¿no? Donde X, Y y Z lo convertimos en V y W, por ejemplo. Entonces, bueno, tendría que ser algún caso donde esté muy evidenciado que las superficies que estamos trabajando tienen la misma estructura, pero después, en general, lo que más nos va a servir para resolver integrales triples van a ser las coordenadas cilíndricas. Las esféricas son un poco más específicas, entonces las vamos a usar para algunos casos que ahora les voy a comentar cuáles son en particular, mientras que las cilíndricas son más versátiles. Esto es porque tienen, como las polares, un factor de ajuste muy sencillo. Bueno, les spoileo que tiene el mismo factor de ajuste que R, y es esencialmente las coordenadas cilíndricas lo mismo. Y lo mismo en 3 dimensiones.
¿A qué nivel? Bueno, que la idea va a ser plantearnos completar el espacio a partir de coordenadas polares. Es decir, sobre el piso, sobre el plano XY, nos planteamos lo que aprendimos en polares. Es decir, ubicar cualquier punto del piso, cualquier punto del plano XY, mediante un ángulo de giro y una cierta distancia R al origen de coordenadas. Entonces así podíamos obtener en polares cualquier punto de un plano, ¿no? Recapitulando la clase 2. Y ahora lo que vamos a hacer en realidad, así como tenemos, ¿no? este giro que nos termina formando obviamente una circunferencia, es dar una altura a ese punto que obtuvimos, con otro color, para que no quede tan plano, tan aburrido, y básicamente este mismo punto, si lo elevamos hasta alguna altura z, vamos a tener un punto de coordenadas, ¿no? Alfa del ángulo, bueno, R creo que habíamos puesto primero, pero es lo mismo, ¿no? Dado un R, un alfa y un Z. Entonces, literalmente polares, porque la sustitución triple va a ser para X, R coseno de alfa, para Y, R seno de alfa, polar, y Z, aunque parezca una tontera, Z es igual a Z. Entonces, en realidad es una adaptación de polares llevada a 3 dimensiones donde la Z no la cambiamos, queda siendo Z. Es una sustitución de X e Y en polares y Z lo mantenemos fijo. ¿Se entiende, no? La idea. Entonces, tenemos las 3 X, Y y Z variables transformadas en R alfa y Z, que bueno, se mantienen, que nos da la altura. Y si se fijan, esto con la altura, una circunferencia más altura, nos da un cilindro. Y de ahí un poco el nombre que es coordenadas cilíndricas. Vamos a hacer la deducción del jacobiano una sola vez y después ya vamos a aceptar como en polares que es R, el factor de ajuste, y lo vamos a usar ya como R. Pero bueno, esta primera vuelta lo vamos a ver porque, como les digo, en realidad cilíndricas, esféricas, con lo que aprendimos de jacobiano, nosotros podríamos inventar nuestro propio sistema de coordenadas, así como cuando veíamos la clase pasada, que si teníamos en 2 dimensiones 2 curvas exponenciales enfrentadas, cruzadas por 2 rectas, ¿no? Con misma pendiente, pero distinta ordenada, podíamos, ¿no? Convertir esta región medio particular, ¿no? Con las exponenciales, ¿no? Esta zona que sería difícil de integrar esta región, la podíamos convertir en un rectángulo con una sustitución que inventábamos nosotros. Entonces, por eso es importante entender bien lo del jacobiano, porque nos permite tener un alcance matemático mucho más avanzado que aprender un sistema de coordenadas específico, porque ya podemos darle forma al sistema de coordenadas que querramos directamente. No propio, por decir una cosa, que sirva para un caso en particular. Muchas cosas se modelizarán así. Entonces, bueno, en este caso tenemos la sustitución de X, Y, Z facilita, por lo cual plantearnos el jacobiano de X, Y y Z en relación a R, alfa y Z va a ser en este caso un determinante, pero de 3×3. Entonces, bueno, nos vamos a tener que acordar la regla de Sarus. Bueno, la de las diagonales, ¿no? Que completábamos con 2 diagonales paralelas a la principal, que las sumábamos, y otras 2 diagonales paralelas a la secundaria, que se restaban. Entonces, ¿qué hacíamos en el jacobiano? Hacíamos cada sustitución, ¿no? El gradiente en X, el gradiente en Y y el gradiente en Z. ¿Qué significa esto? Bueno, usamos X, que es R coseno de alfa, y lo vamos a derivar en R, en alfa y en Z. Entonces, fíjense qué va a pasar. R coseno de alfa, si lo derivamos en R, coseno de alfa es constante, R derivado es 1, me queda coseno de alfa. Si R coseno de alfa lo derivo en relación a alfa, R es una constante en ese caso. La derivada del coseno menos seno. Entonces nos termina quedando menos R seno de alfa. Y R coseno de alfa derivado Z, ¿qué va a dar? 0, porque es todo constante, ¿no? Todo depende de otras variables. Si no aparece la Z, es toda una constante en relación a Z. Bueno, ¿no? Spoiler alert, esto va a dar lo mismo en Y, ¿no? Que tampoco aparece la Z. Y va a quedar prácticamente igual, ¿no? Nos va a quedar seno de alfa al derivar en R. El
segundo va a ser seno coseno, entonces nos va a quedar R por seno de alfa. Y finalmente el último, que es solamente z igual a z, z igual a z derivado en x, z es constante, derivado en y es constante, y finalmente en z me da 1. Bueno, fíjense que acá, si resolvemos el determinante con la regla de Serru, llegamos a lo mismo que nos pasaba en polares, a pesar de que es un determinante de 3×3. Vamos a ver. Tenemos, vamos a marcar con un cuarto besito. Tenemos esta diagonal por acá. Después vamos a tener, si alguno está más perdido, esta, ¿no? Bueno, algunos completan las dos filas que siguen para ubicarse mejor. A esta altura ya estamos grandes para eso, así que bueno, vamos a yo aprovecho que tengo muchos colores y directamente lo completo así, ¿no? Estos dos con los que están enfrente. Estas tres diagonales que formamos, ¿no? Bueno, son más o menos diagonales, porque en realidad la diagonal principal es solamente la naranja, pero estas tres vamos a sumarle y vamos a restarle las secundarias. Así que fíjense que de estas, la primera, la naranja, me queda R coseno cuadrado de alfa, coseno por coseno. La roja me da 0, la verde me da 0. Y entonces ahora no nos queda otra cosa que mirar las que se restan. Grabado y vamos a ver. Bueno, ahora cuando vayamos a restar, tampoco van a quedar muchas de estas diagonales. La secundaria, fíjense que también nos da 0, que vendría a ser esta de acá. 0 por 0 por R coseno de alfa, esa va a dar 0. Y después vamos a tener esta que va a dar 0. Y finalmente la que nos queda, que es esta. Ahí se me borra un poco la R, pero... Y como resta, y es negativa, ¿no? Acá si yo hago R seno de alfa por 1, me queda R seno cuadrado de alfa menos por menos más. ¿Bien? Porque era todas estas diagonales restadas. Como me queda negativa, menos por menos más, nos termina quedando esta suma. Y si acá sacamos de factor común la R, me queda coseno de alfa más coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, que es 1. ¿Bien? Entonces me queda R coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Esto es 1, por suerte. Morel y jacobiano, el factor de ajuste de las coordenadas cilíndricas es igual en polares R. Me quedó, habría que hacer el valor absoluto, como R me quedó positivo, no tengo ningún problema. Recordemos que si me hubiera quedado menos R, igualmente el factor de ajuste es en valor absoluto, sí que terminaría dando R de todas maneras. Si hacemos alguna sustitución inventada, como la clase pasada, que teníamos una que nos daba, no sé, menos un quinto, bueno, al final va a ser un quinto, porque tenemos el factor de ajuste siempre en su valor absoluto. Entonces, bueno, tenemos nuestro sistema de coordenadas, tenemos nuestra factor de ajuste R. Lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo a algún ejemplo, y van a ver que es muy, muy parecido a polares. Vamos a resolver algunos ya de la guía. También la clase pasada alguien me lo preguntaba. La guía que estamos viendo ahora es el trabajo práctico 1. Trabajo práctico 1 podemos realizar casi todos los ejercicios, menos los últimos que son más de investigación. Vamos a resolver, por ejemplo, 4 ceros. Están los minus.
Y dar una vueltita de tuerca. Después en la diapositiva hay resueltos ejemplos más sencillos también. Y algunos más complicados, de ejemplito. Bueno, acá tenemos que calcular el volumen de este macizo M. Entonces la consigna es plantear el volumen de M, ¿no? Calcular qué volumen tiene. En este caso sabemos que un volumen se puede calcular con integrales siempre y cuando ese volumen que estamos comprendiendo sea entre superficies que no corten el plano del piso. El plano donde en realidad planteamos la región de integración. Hacemos una integral triple donde la región de integración, en vez de ser el plano del piso, sería un plano lateral, el XZ o el YZ. Evidentemente lo que tiene que pasar es que la superficie no corte ese plano, ¿no? El plano que no tiene que cortar nuestra superficie a calcular el volumen es donde establecemos la región de integración. Entonces acá tenemos que recordar un poco de superficies y reconocer qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí algo con raíz que quizá nos cueste un pelín darnos cuenta de qué se trata, relacionado a Z, y por este lado quizá una expresión un poco más sencilla. ¿Qué significa esta segunda expresión? X cuadrado más Y cuadrado mayor que 1. Es una circunferencia, muy bien. ¿Una circunferencia de qué forma? Bien. Entonces tenemos el radio 1. Y van a ser los valores que están por dentro o por fuera de la circunferencia. Bueno. Bien, siempre si tenemos una duda, una manera muy fácil para abstraernos de toda la letrita y demás es dar un valor de referencia, por ejemplo el centro, que es fácil, que es 0, 0. Entonces yo digo, a ver, el 0, 0 cumple y lo reemplazo acá arriba. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 0. 0 es mayor que 1. Y esto es falso. Como es falso, significa que justamente en el centro no era. Y si tomamos cualquier valor afuera, va a verificar. Entonces, en realidad, lo que me dice esta condición es que tenemos que tomar lo externo. Y acá, quizá lo que nos lleva, ¿no?, a creer que es lo interior de la circunferencia, es que casi siempre tenemos ejemplos de este estilo, donde nos dicen, bueno, adentro de una circunferencia tenemos la región de integración, y en este caso es diferente, es lo que está por fuera. Entonces ahora, para poder darle sentido a esto, necesitamos entender esta parte que refiere a Z. Y como hablamos de Z, ahora sí ya podemos tratar de pensar en nuestra gráfica en 3 dimensiones con X, Y y Z. Sabemos que por acá, obviamente con el gráfico más o menos hecho, tenemos por acá una circunferencia de radio 1, donde lo que está por adentro lo tenemos que desestimar. Pero bueno, ¿qué es? Bueno, Z igual a 0 es el plano del piso. Y la otra parte es lo que nos falta acá reconocer, ¿no? En realidad, esta parte particularmente es la que queremos analizar, porque bueno, Z igual a 0 es el plano XY. Entonces ahí no hay gran misterio. Va a estar encima del plano XY y va a tener por encima a 4 menos X cuadrado, la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Alguien reconoce qué superficie es esta? Vamos a igualarla, ¿no? Pensando en el extremo. Si fuera una esfera, tendríamos que despejar un poco esto a ver lo que ocurre, a ver si es una esfera. ¿La parábola entonces? ¿La parábola? No. Siempre que tengamos acá la duda que nos aparezca una raíz, nosotros conocemos las cuádricas, sobre todo los planos. Entonces, si aparece una raíz, no lo podemos reconocer fácil. Lo que vamos a hacer es despejarlo, porque recordemos que muchas de las cuádricas, si yo las dividía en dos partes, por ejemplo, ¿no?, paraboloide de 2 hojas, o una superficie cónica, o bueno, o una esfera, o un elipsoide, etcétera, muchas veces la podíamos despejar Z, y ahí aparecía una raíz y se dividía en las dos mitades de la esfera, las dos mitades del cono, las dos mitades de los paraboloides. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a sacarnos de encima la raíz para ver si reconocemos lo que
ocurre. Entonces, bueno, podemos pasar esto para el otro lado sumando, si nos queda positivo. Y pasamos el z para el otro lado, 4 menos z. Elevamos al cuadrado, miembro a miembro. Bueno, una cosa acá que vamos ahora a hacer es cambiarle el signo, 4 menos z, para que me quede z menos 4 en realidad. Fíjense, ¿no? Que si yo digo, bueno, 4 menos z, si yo lo quiero modificar, podría decir, bueno, menos 1 por z menos 4, ¿no? Multiplico por menos 1, cambian los dos de signo, el z y el 4, y en vez de tener 4 menos z, tengo z menos 4, que tiene una estructura un poco más amigable, y al elevarlo al cuadrado, ¿qué pasa? Que el menos 1 igual elevado al cuadrado va a dar 1. O sea que en este caso, por estar elevado al cuadrado, 4 menos z, es lo mismo que z menos 4. ¿Se ve, no? Sacamos factor 1 menos 1 y le damos vuelta el signo. En este caso, bueno, estamos haciendo esta simplificación que sabemos tiene sus limitaciones. Evidentemente acá, en esta simplificación, hay una parte de la superficie que estamos obteniendo que vamos a tener prohibida por la raíz. Ahora veremos lo que pasa, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y nos queda x cuadrado más y cuadrado es igual a z menos 4 al cuadrado. No es una esfera, pero nos aparecen las tres variables al cuadrado. Fíjense que si yo las paso todas al mismo lado, me queda x cuadrado más y cuadrado menos z menos 4 al cuadrado igualado a 0. Si esto estuviera, los tres fueran positivos y estuviera igualado a un número distinto a 0, es una esfera. Si fueran las tres positivas y estuviera igualado a 0, es un punto, específicamente. El punto 0, 0, 4. Ahora, cuando estaba igualado a 0 y había uno de esos negativos o dos negativos, teníamos distintas superficies. ¿Cuál era la que tenía uno negativo y estaba igualado a 0? ¿Quién se acuerda? El cono, muy bien, la superficie cónica de la cual intersecamos con planos, ¿no? En análisis 1 para obtener que la parábola, que la circunferencia, que la elipse, etc., ¿no? Entonces acá tenemos un cono. Evidentemente este cono tiene una parte prohibida. La parte del cono que tome valores de x e y negativos, ¿no? Digamos, valores, la parte, ¿cómo se dice? Del cono que nos quedaría por encima, ¿no? Primero, ¿cómo ubicamos el centro del cono? 0, 0, 4. ¿Dónde está el cono? ¿Sobre qué eje? Siempre el cono lo tenemos, ¿no? Como generado por el eje de la variable que aparezca negativa. Entonces, en este caso, la x y la y son positivas, la que está negativa es la z. Eso significa que a través de la z, el negativo, tiene que estar mi cono generado. Si me apareciera la x negativa, tendríamos un cono de este estilo a lo largo del eje x, y si tuviéramos la y negativa, tendríamos un cono que estaría sobre, como eje, en el eje y. ¿Bien? Usábamos al negativo para ubicar dónde estaba el cono. El cono completo, si pasa por acá, nos va a terminar quedando algo así. Bueno, va a intersecar en un lugar por acá el piso, irá por acá atrás, más o menos. Y bueno, como tenemos que estar por debajo del cono y por encima del plano z igual a 0, lo que nos va a terminar quedando, que acá vamos a tener que ponerle un poco de imaginación al dibujo, ¿no? Esto con un graficador quedaría más lindo. Ven que queda como en el medio una especie, digamos, de lápiz, ¿no? Esta forma como de un cilindro con la punta cónica. Este pedacito que queda en el centro está prohibido por la restricción roja, que es lo que tenemos acá. Sí. Menos 1 es el que tratás que... El menos 1. Ah, bueno, acá como quizá me complica para reconocer el centro de una cuádrica o de una superficie en general, tenerlo como 4 menos z, nosotros en realidad al elevar al cuadrado, una expresión del estilo a menos b, es lo mismo que b menos a al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjate que si vos
Acá sacar a factor común menos 1, le cambias el signo, ¿no? Te termina quedando menos 4 más z. Para ver el centro. Sí, para reconocerlo más fácil. Quizá vos ya lo tenés así escrito y sabés esto y te das cuenta con el 4 menos z que el centro está en 4. Pero bueno, por las dudas, ¿no? Por las dudas que quizá a veces nos perdemos un poco en la cuestión. Bueno, de esta superficie entonces tenemos la restricción de que lo que está dentro de la circunferencia no nos interesa, por lo cual lo que nos va a terminar interesando al final va a ser toda esta región que nos queda por afuera y viene a ser, si le sacamos ese lapicito del centro, parecido como una pantalla de lámpara, ¿no? Pero bueno, maciza, ¿no? No solamente la lámina, sino si fuera una pantalla de lámpara con ese huequito, ¿no? Lo dibujo acá de vuelta. Nos quedaría una cosa así. Y por acá adentro, este huequito que no nos interesa. Acá va a quedar todo lo que está por afuera. ¿Bien? A ver, si yo acá esto lo cambiaba y decía, por ejemplo, 1 es mayor que x cuadrado más y cuadrado, teníamos el clásico ejercicio de la región de integración era una circunferencia amigable, y ahí lo que hubiéramos calculado con el cono por encima es este lapicito que nos quedó acá adentro. Pero acá tenemos lo contrario. Como es 1 menor, tiene que estar por afuera. Ahora nos está faltando esta otra circunferencia que va a estar dada por la intersección del cono con el piso. ¿Bien? Entonces vamos a buscar esta segunda circunferencia que nos delimita la región de integración. Fíjense, todo encaminado a polares, porque si teníamos región de integración en forma de circunferencia, o como en este caso, en forma de disco, que es una doble circunferencia, era polares seguro, porque es muchísimo más fácil escribirlo de esa manera. Es que el equivalente a un rectángulo, ¿no? Bueno, vamos a ver así que como. ¿Cómo buscamos la intersección? Bueno, igualamos las curvas, en este caso z igual a 0, con z igual a 4 menos x cuadrado más y cuadrado. Bueno, acá que ya lo tenemos despejado, por este lado queda más lindo. Si usamos esta expresión y z vale 0, pues si z vale 0, ¿qué ocurre? Me queda x cuadrado más y cuadrado. Acá me va a quedar 0 menos 4, menos 4, menos 4 al cuadrado, 16. Me va a terminar quedando menos 16 igual a 0. Y si pasamos este menos 16 para el otro lado sumando, tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Y ahí tenemos otra circunferencia, ¿no? La circunferencia en este caso de radio 4. 4 al cuadrado, 16. Entonces tenemos de región de integración dos circunferencias, uno de radio y otra de radio 4. Hasta acá todos me siguen. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacer como en polares. Pero lo vamos a plantear en una integral triple. Bueno, vamos a plantear primero la parte que conocemos de polares, lo que sería alfa y r. Esto es medio independiente, mientras pongamos los diferenciales al final en el orden que corresponde, podemos poner primero alfa, después r. Yo suelo poner primero al hacer la integral triple lo que depende de alfa, porque muchas veces, como es este el caso, no aparece alfa como variable, entonces no me da gran diferencia ponerlo por afuera. Fíjense que el giro va de 0 a 2pi, giro completo. Entonces tenemos 0 a 2pi en alfa. Y si queremos ya, podemos poner por acá diferencial de alfa. Seguimos con el radio. ¿El radio que va a ir? De 1 a 4. De 1 a 4. Y ponemos diferencial radio. Y ahora vamos con z. Fíjense que como pasaba, ¿no? Con el cálculo de superficies, que lo podíamos plantear como una integral simple de techo menos piso o como una integral doble de 1, acá lo que estamos haciendo en volumen es plantearlo como una integral triple de 1, donde los extremos de la tercera integral van a ser esos techos y pisos, lo que sería para el diferencial de z. ¿Y qué vendría a ser z? Bueno, miramos en z la cuestión. Nosotros entramos de arriba hacia abajo,
¿no? De los valores de z más grandes a los valores de z más bajos, entramos por el cono y vamos a salir por el piso, por el plano 0, 0, ¿se ve? Entonces, ¿qué me va a quedar de extremo de integración? 0, z igual a 0, y z igual a, cuidado acá, 4 menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero si yo escribo esto así está mal, ¿por qué? ¿Qué problema tiene esa integral? Hay algo de ahí que no corresponde. Las X y las Y. Exacto, estamos planteándolo en polares, o sea que acá hay dos cosas en realidad. Por un lado, como está planteado en polares, tenemos que agregar R, que es nuestro factor de ajuste. Y por otro lado, no tiene que haber X e Y porque estamos hablando de R. Entonces lo que vamos a hacer es plantearnos esto que tenemos por acá, como lo escribimos en polares. Y bueno, X cuadrado más Y cuadrado, ¿qué es en polares? No puedes poner 4 menos R cuadrado. 4 menos la raíz de R cuadrado. Y como en este caso R es un valor de distancia que es positivo, podemos simplificar sin que nos aparezca el módulo y directamente decir 4 menos R. Bien, ¿se entiende? ¿No? Acá en realidad si estuviéramos tomando una variable que tome valores negativos es un pelín más difícil porque tendríamos que decir, para ser matemáticamente rigurosos, 4 menos el módulo de R. Y el módulo, bueno, me traerá otras dificultades a la hora de integrar. Pero como R es una distancia, que de hecho conocemos, va entre 1 y 4, no hay ninguna duda de que vale esta simplificación. ¿Por qué? Es positiva. El problema de esta simplificación de la raíz con la potencia par lo tenemos cuando tenemos valores negativos que la variable tome. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta integral triple sobre 1 con su factor de ajuste R que buscamos recién. Y fíjense, ¿no? El giro, el radio y los valores de z. Lo mismo que hacíamos antes, con techo menos piso, pero planteado en integral triple. Sí, es por definición. Vos en realidad cuando obteníamos de polares estas relaciones, salen del famoso triángulo de Pitágoras, ¿no? De la relación de coseno y seno con los ángulos. Tenemos acá, este es el radio, este es el x, este es el y, este es el alfa, x cuadrado más y cuadrado, r cuadrado. El buen Pitágoras. Entonces, reemplazamos ahí y obtenemos esa expresión. ¿Qué podría haber ocurrido acá? Podría habernos ocurrido que el techo fuera una expresión que no tuviera una equivalente en polares tan directo. Por ejemplo, que el techo fuera un plano, ¿no? No sé, el plano X más Y. Y bueno, X más Y no lo puedo convertir en R. ¿Qué hubiéramos hecho? Bueno, reemplazamos por X más Y. El techo hubiera sido R coseno de alfa más R seno de alfa. Hubiera quedado medio feo. Fíjense que de repente un plano, si lo queremos escribir en polares, queda mucho más feo que un cono. Mucho más difícil, ¿no? Bueno, feo, que pobre plano. Pero puede quedar más incómodo en otro sistema de coordenadas, en superficies que normalmente son más fáciles. Eso a veces nos confunde un poquito. Pero no pasa nada. Acá en vez de 4 menos R, si hubiera quedado, por ejemplo, R coseno de alfa más R seno de alfa, por decir una cosa, tampoco es tan difícil porque fíjense lo que va a pasar en la primera integral. Tengo que integrar en z y no tengo algo que dependa de z. Entonces 1 se convierte en z. ¿Y qué hago? Z evaluarlo en los extremos. Y de ahí sale lo que hacíamos antes. De hecho, menos piso. Porque el z lo vamos a evaluar en 4 menos r. Entonces, como nos termina quedando entre 0 y 2pi, entre 1 y 4, esto me va a dar, bueno, el r lo podemos sacar factor común, z evaluado entre 4 menos r y 0. Y me termina quedando como hacíamos antes, una integral doble con los extremos del techo menos piso. Bueno, tenemos r por z evaluado 4 menos r. Bueno, z evaluado en 0 es 0. Podemos obviamente distribuir acá para que nos quede 4r menos r cuadrado, ¿no? Que nos quede una expresión más fácil todavía de integrar. Y fíjense también, otra cosa que puedo hacer, ahora que veo que no tengo la variable alfa, no está la variable alfa en el argumento que integro, no está la variable alfa en los extremos de integración. Entonces, en realidad, puedo al final de todo usar ese integral, o yo lo que hago a veces para ahorrarme también estar haciendo la notación de la triple integral con los extremos, que gasta tiempo. Antes, en el paso 1 quizá, directamente elimino la integral que está afuera y multiplico todo por 2pi. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para esta integral,
toda la integral doble de adentro es una constante, porque depende de R, porque depende de Z, no depende nunca de alfa. Entonces es toda una constante. Entonces todo lo que está adentro va a estar multiplicado por alfa evaluado entre 2pi y 0. Entonces yo hago el extremo de integración superior menos el inferior, 2pi menos 0, 2pi. O sea que todo lo que haga de la doble integral va a ser multiplicado por 2pi. La única vez que esto va a ser distinto es si tenemos algún alfa o adentro del argumento, adentro de lo que integramos, o en los extremos de integración, lo que implica que va a aparecer un alfa. Si vemos que hay una variable que no está, ese es el ejemplo que les mostraba la clase pasada, ¿no? Yo digo, bueno, una integral entre 2pi y pi, entre 3 y 4, y entre, no sé, 5 y 0. Si yo no tengo las variables acá, y esto es de 1, d de A, d de B, d de C, cualquier cosa, entonces esto al final van a ir apareciendo las variables al integrar, va a aparecer A, va a aparecer B, va a aparecer C, y se van a evaluar, y esto termina siendo 2pi menos pi, ¿no? Bueno, acá puse 3, 4 y 3. 4 menos 3, 5 menos 0, ¿no? Van a ir apareciendo y las voy a ir restando entre sí. Entonces es una manera de simplificar parte de esa integral tan extensa que a veces tenemos a la hora de trabajar con muchas variables. Está bueno. Sacamos 2pi. Y después, ¿qué vamos a tener? La integral de 1 y 4 de 4r menos r cuadrado. Y ahí ya estamos en un caso amigable de una integral simple. Nos va a quedar 2pi por r cuadrado sobre 2. 4 dividido 2, 2. Y r cuadrado, r cubo sobre 3. Y esto hay que evaluarlo ahora entre 4 y 1. Nos terminará quedando 2pi por, ahí tenemos 4, al cuadrado que es 16, 16 por 2, 32, menos 4 al cubo, 4 por 4, 16, por 4, 64 tercios. Y a esto le tenemos que restar, todo evaluado en 1. Menos 2 por 1 al cuadrado, menos por menos, más tercio. Bueno, 63. Bueno, bien con calculadora que nos llegue al número final de todo esto. Así no gastamos tiempo en operaciones con fracciones y vamos a otra cosa. Sí. Donde se genera el objeto de calcular el volumen. O sea, debajo del primer, digo, del cono de arriba. Claro, del cono, bueno, el cono abajo sería, la parte del cono abajo, entre el piso y la parte de abajo del cono, se nos forma una especie como de pantalla de lámpara, con este hueco en el medio, como un cilindro, imagínate una pantalla de lámpara, pero sólida. Vos le tenés que sacar el cilindro, porque vos tenías la restricción acá roja, que decía que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor que 1. Entonces esto acá arriba implica que no podés usar en este volumen los valores que están acá adentro. Ah, el volumen que faltaba. Claro, o sea, el volumen quedaría como todo por acá. Tiene que ser una pantalla de lámpara, ¿no? Que le sacás este huequito, ¿no? Y después te queda todo lo que está por afuera. A ver, esto te va a quedar acá en el centro, ese hueco, vas a tener una fibra sólida. Pero bueno, tenés que sacarle ese pedacito. Pero igual entras de la misma manera, aunque hubiera estado el pedacito, aunque vos hubieras querido buscar lo contrario, lo del centro, vos acá cambiás, recién le decía, el signo así, y vos decís que uno tiene que ser mayor, ahí al revés, necesitas todo lo que está dentro de esta circunferencia. Y si fuera ese caso, lo que te quedaría el volumen es este cilindro con la punta cónica, que parece un lapicito, ¿no? Está este pedacito así. Si hubiéramos dicho que esto tenía que ser mayor, te quedaba eso de adentro. Pero es lo mismo, porque entrás por el cono y salís por el plano. Hubiera tenido el mismo valor para Z. Lo que hubiera cambiado hubiera sido el valor de R. En vez de entre 1 y 4, hubiera ido entre 0 y 1. Eso hubiera sido la diferencia. Se puede hacer, bueno, lo pueden plantear después cómo sería al revés, hacer el volumen del lápiz. ¿Cuánto da todo esto, entonces? ¿Quién lo calculó? 25 tercios por 2pi. ¿Le dio a todo 25 tercios por 2pi?
O sea, 50 tercios de pi. Sí. Hasta donde se tiene que calcular qué cosa. Bueno, está establecido en el enunciado que lo vamos traduciendo, ¿no? Acá hay dos condiciones que es lo que te terminan conformando esta pantalla de lámpara. Lo rojo, que es lo que hablábamos recién, que sea más grande que una cierta circunferencia, y después esta condición acá en celeste, tiene que ser mayor que z, es decir, por encima del piso, y después tiene que ser menor que esta superficie, que eso era lo más difícil, reconocer que esta superficie era un cono. Entonces tiene que ser menor al cono y mayor que z. Entonces, como te digo, pues, si era la parte del medio era este lápiz, y la parte de afuera es esta pantalla, pero siempre va a ser el cono y después el piso por la condición celeste. O sea, vos lo tenés ahí en el iniciado. Esa cuenta sería la que... Sí, la que hicimos acá. Esto es para reconocer que lo que había ahí era un cono. Que si lo miramos así, nada más no nos vamos a dar cuenta. Vamos a decir, ¿qué es esto con raíz? ¿No? Entonces, bueno. Importante esto que hicimos recién, poder reconocer una superficie cónica o una superficie cuádrica, a pesar de que tengamos la expresión despejada con la raíz. Profe, Sí. ¿puede no borrarlo de la derecha? No, eso sí. ¿Esto? Sí, voy a borrar la mitad. Y le hago una pregunta. Sí, obvio. Una duda. Cuando directamente saca la integral de 2pi, o sea, entre 0 y 2pi, se la saca porque, o sea, obviamente reemplaza, digamos, saca 2pi para afuera, ¿no? O sea, directamente como que... Hago 2pi menos 0 2pi, porque en realidad todo esto es constante, o sea que el diferencial de alfa integrado va a ser alfa. Sí. Y alfa lo evalúas en 2pi 0 y lo restás, te va a quedar 2pi menos 0, ese alfa. Entonces, esto lo podemos hacer siempre que la variable no está ni de extremo de integración ni para integrar. Pero porque no entiendo... Sí, lo entendí, me parece. Pero ¿por qué, o sea, por qué, digamos, queda 2pi al final? No entiendo por qué. ¿A dónde se reemplaza para que quede 2pi? Imagínate que hubieras puesto adentro, que lo primero que hacías adentro de todo era de 0 a 2pi, las otras dos integrales las tenías afuera. Sí. Y vos tenías 1 por r, diferencial de alfa, y bueno, y después los otros dos diferenciales. ¿No? Entonces, bueno, si hubieras hecho primero esto adentro, en realidad, fíjate lo que pasa. 1, bueno, el r es una constante, igual que el 1, entonces esto integrado va a ser alfa por r, que vamos a sacar para su propia integral, y alfa lo vas a evaluar en los extremos de integración, que son 2pi y 0. Y esto va a terminar siendo 2pi menos 0, es decir, 2pi. O sea, esta integral la pongas afuera, adentro, lo que fuera, si no aparece alfa, que es la variable de esa integral, en los extremos de integración de las otras, ni aparece acá adentro, va a terminar pasando esto. Por eso es que ya nos adelantamos a hacerlo. Pero bueno, pueden poner, cuando ven que esto pasa de esta manera, el alfa adentro, para directamente hacerlo ahí. Gracias. Bien, vamos a hacer esto. Voy a poner otra para... Sí. Una duda. Yes. Cuando llegas a la distributiva, haces R por 4 menos R. Sí. ¿Después integraste eso o qué hiciste? R por 4, 4R, R por R menos R cuadrado. Y ahora esto se integra. ¿Y el 2pi y 0 dónde quedó esa integral? El 0 2pi lo resolvimos, esa integral en este paso, que es lo que le decía recién al compañero. Esta integral de 0 a 2pi, en cualquier paso, la hicimos en este, pero ya desde el primer paso la podríamos haber resuelto, pero todo lo que está dentro depende de R y de Z. Entonces esta integral de 0 a 2pi en alfa va a hacer todo el resto una constante. ¿Y qué va a pasar? El diferencial alfa se convierte en alfa, y alfa lo evalúas en 2pi 0, 2pi menos 0, 2pi. Entonces, en realidad, ya acá podríamos haber puesto en el primer paso 2pi por la integral de 1 a 4, de 0 a 4 menos r, de 1 por r, diferencial z, diferencial r. O poner la integral de 0 a 2pi con el diferencial de alfa dentro de todo y hacerlo de una. Pero está afuera o adentro, como no se vincula con las otras dos integrales la variable, tenemos esa facilidad. Esa es la ventaja. Y muchas veces pasa eso, de que no nos aparece o el alfa o el r y puede integrarse de manera más fácil. Le voy a dar otro ejemplo un poco más sencillo mientras tomo lista, que estoy un rato con esto.
peleándome con los nombres. Vamos a hacer mi clase primero, también el TP. Esto se los escribo de una manera matemáticamente no formal. Tenemos dos superficies. Esas dos superficies van a intersecar con una curva cerrada, ya les spoileo, y se me va a terminar formando con ese plano y ese z igual a x cuadrado más y cuadrado, que ¿qué cuádrica era? Acá tenemos la z no al cuadrado, parece lineal, a diferencia del cono de recién. Paraboloide, muy bien, un paraboloide. Entonces, entre ese paraboloide y ese plano se nos va a formar un volumen, un macizo cerrado, y la idea es calcularlo, es bastante más fácil que el del lado. Así lo practican y ponen un poco en práctica cilíndricas. Yo voy tomando lista y peleándome con los nombres. Lucas Aguirre. No. Ornella Calabresa. Matías Francisco Campaño. Rocío Lourdes Castiglione. Franco Caiciales. Juliana Abril Segietsky. Luna Penélope Craig. Melanie Celeste ¿Cuál? Un pobre. Están todos con dengue, está complicado. Pónganse repelente. Rocío Belén Cruz Lamas. Micaela Mazzoni. Acá, Franco Er. Guido Fatua. Basilio Arturo Fonseca. Matías Nahuel Vélez. Carolina Eugenia González. Federico Jesús González. María Camila Hop. Abril Cainosi. Santiago López. Stefano Mayarino. Stefano no. Bautista Macei. Bautista no. Noelia Elizabeth Morayo. Francisco José Montero. Santiago Nicolás Mucio. Ramiro Joaquín de Castro. Juan Pasarelo. Gianfranco Psicopo. Tobias Prato. Melanie Pressman. Nicolás Martín Quevedo. Lorenzo Martín Rafael. Lorenzo no. Juan Rodríguez. Martín Salas. Bautista Santagati. Matías Choulet.
Matías Suez. O sea, si está el 0, 0, 0, bueno. Julieta Anabel Tojoleto. Ah. Franco Valdienzo. Franco no. Santiago Balona. Tobías Bariza. Darío Bota. Tomás Agustín Wendel. Álvaro Zárate. ¿Alguien que no nombré? Bueno, a ver si entendimos la superficie, nos termina quedando este macizo, el plano Z igual 4 y el paraboloide con su vértice en el origen, nos termina quedando, ¿no?, con una copa ahí tapada con el plano. Y para resolverlo en cilíndricas, tenemos que imaginarnos que estas superficies están comprendidas dentro de cilindro. Entonces lo que necesitamos encontrar ahí es la región de integración, y eso lo hacemos igualando, ¿no?, ambas superficies. Aquí a x cuadrado más y cuadrado igual a z, y abajo z igual a 4. Es decir, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces nos queda la región de integración de una circunferencia de radio 12. Y ahí nos queda una región un poco más simple que en el anterior caso, ¿no? Bueno, vamos a hacer como dijimos recién y vamos a poner la integral de adentro de todo el valor de alfa, ¿no? De 2pi sobre 0, que es un giro completo. Ponemos nuestro factor de ajuste R, diferencial alfa, diferencial z, diferencial R. R va entre 0 y 2, que lo ponemos acá en este caso atrás de todo. Z, fíjense, vamos de vuelta a ver cómo nos quedan los extremos de integración. Si venimos buscando este volumen que se nos forma, entramos por el plano. ¿Bien? Intersecamos por el plano z igual a 4 y salimos por el paraboloide. Entonces el paraboloide tiene que ser nuestro extremo de integración inferior y el plano el superior, ¿no? ¿Están de acuerdo? Para, profe, ¿por qué dejamos para el final la R ahora y antes? Para hacerlo en otro orden también. Y mostrar que en realidad... Mejor siempre con alfa al final. No, en realidad si alfa no aparece dentro de la expresión que vos estás integrando o no aparece en los extremos de integración, la idea es ponerlo acá adentro, aunque yo siempre lo pongo afuera de todo, sí. Es mostrar que en realidad si no aparece puede estar como primer integración y es lo mismo, como para variar. Pero entonces en este caso no modifica nada también el orden. No. Okay. Lo que tenemos que ver bien los extremos de integración definidos, que ahora nos falta todavía el del medio, que es z. Decimos entonces, entra por 4, es decir, por arriba z igual a 4, y por debajo tendríamos x cuadrado más y cuadrado. Pero otra vez con lo que nos pasó en el ejercicio anterior. No vamos a poner algo de x e y cuando estamos en polar. Y x cuadrado más y cuadrado, por Pitágoras, según Pitágoras, es r cuadrado.
Entonces, en realidad vamos a entrar por 4 y vamos a salir por R al cuadrado. Y nos quedan esos 3 integrales. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, fíjense que acá cambiamos un poco la cosa, como le comentaba la compañera, para ver que si no nos aparece alfa en un extremo de integración y adentro de la expresión que queremos integrar, por ahora como estamos calculando volúmenes, es una integral triple sobre 1. Ahora que terminemos de ver los sistemas de coordenadas, vamos a ver un poco qué significa una integral triple de alguna expresión, de algún campo escalar, que va a ser muy, muy útil para física. Entonces, bueno, factor de ajuste, 1, y ahí le damos. Fíjense que ahora, lo que les decía, lo tengamos la integral de alfa dentro o afuera, pasa lo mismo, porque 1R es, R, que es una constante, o sea que en realidad la podríamos hasta sacar fuera de la integral. Y después, ¿qué tenemos? 1 integrado alfa, me queda alfa evaluado entre 2pi y 0. Y es lo que les decía hace un rato. En realidad, lo que vamos a tener al final es todo multiplicado por 2pi. La pongamos la integral de alfa adentro o afuera, si no aparece el alfa ni por aquí ni por allá, eventualmente lo único que va a aparecer es esa evaluación. Entonces, bueno, nos termina quedando la integral de 0 a 2 entre r cuadrado y 4 de r por 2pi diferencial z diferencial r. Y ahora con z tampoco aparece z, entonces 2pi y r también son constantes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando integremos r por 2pi en relación a z? Va a aparecer z. Vamos a poner para acá. Acá la integral de 0 a 2 de, vamos a ya integrarlo, 2pi por r por z que aparece y z que está evaluado entre 4 y r cuadrado. Y una vez que lo evaluamos nos queda una integral simple solo en r. Bueno, hay que hacer una distributiva en el medio. Nos termina. Fíjense que el 2pi en realidad lo podría ya sacar para afuera. Acá lo venía dejando adentro para mostrar que no pinta ni importa, pero bueno, ahí ya lo sacamos. Nos queda r por z evaluado en 4 menos z evaluado en r cuadrado. Nos queda esta expresión que si distribuimos nos queda 4r menos r cubo. Todo diferencial r. Y ahí ya está, tenemos una integral simple, toda en r, en una misma variable. La integramos sin gran dificultad. Nos termina quedando 2pi por r al cuadrado sobre 2. 4 dividido 2, 2. Menos r cuarta sobre 4, que parecía la anterior. Todo evaluado entre 2 y 0. Bueno, al evaluarlo en 0 me va a dar todo 0, así que es un poco más fácil. Lo único que tenemos que hacer es evaluarlo en 2. ¿Y qué nos termina quedando? Entonces, el volumen de este macizo va a ser 2pi por esto evaluado en 2. Nos queda 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8. Y después tenemos 2 a la cuarta, que es 16, dividido 4, que es 4. Nos queda 8 menos 4, que es 4, por 2, 8pi. Bien, evaluamos acá en 2, 2 al cuadrado 4, por 2, 8, 2 a la cuarta 16, dividido 4, 4, 8 menos 4, 4, 4 por 2pi, 8pi. Bueno, es muy parecido a polares, en realidad esa tercera integral todavía no nos complica tanto las cosas porque estamos aplicando todo sobre 1. Recién les mencionaba que en realidad vamos a tener varias aplicaciones físicas a las integrales triples, pero calculadas sobre otros campos escalares, particularmente sobre campos escalares que tienen que ver, la mayoría, ¿no? Dentro de las muchas aplicaciones que hay. Una de las más directas tiene que ver con el cálculo de masas, la masa de uno de estos volúmenes. Eso lo habrán visto un poco
en física, ¿de qué depende la masa de un cuerpo? ¿Qué variables influyen para saber la masa de un objeto? Te escucho. Depende de qué. Del volumen, evidentemente, y qué más. La densidad, claro. O sea, yo tengo un cierto volumen, ¿no? Tenemos un volumen en forma de una botella de gaseosa. No tiene ese volumen, tiene un cuerpo con esa estructura que se forma con un cilindro, la parte de arriba tiene un poco, ¿no? Esa forma medio de embudo. La parte de abajo, dependiendo cuál sea, también la modelizamos con algún otro campo escalar para darle el soporte. Ese volumen va a tener una masa asociada a la densidad de lo que hay adentro, ¿no? La botella la llenamos de arena, la llenamos de agua, la llenamos de aire y va teniendo distintas masas. Entonces lo que influye ahí es la densidad. Entonces lo que vamos a hacer es calcular masa a través de integrales triples, pero en vez de calcularla sobre 1, vamos a calcular sobre el campo que me dé la densidad de un cierto cuerpo. La densidad de un cuerpo va a representarse de forma algebraica con una expresión que también va a depender de sus variables x, y y, z, porque la masa no tiene por qué ser uniforme. Yo puedo tener un cuerpo que tenga la densidad, no tiene por qué ser uniforme. Tengo un cuerpo que pueda tener una parte más densamente, ¿no?, cargada en un costado y menos del otro, ¿no? Entonces la densidad puede variar, y como la densidad puede variar, esa variación se va a representar por una fórmula matemática, así como un campo escalar. Y si hacemos la integral triple, entonces, de un campo de densidad, lo que vamos a tener es la masa. Y sacando la masa podemos hacer un montón de otras cosas con esta integral. Podemos calcular dos momentos importantes, que se llaman el primer y el segundo momento. El primer momento tiene que ver con el cálculo que uno necesita hacer para buscar el centro de masa. No sé si vieron también en física el centro de masa, dependiendo si lo aplicamos a física, geometría, matemática, a veces tiene distintos nombres, ¿no? O a astronomía. Y a veces hay alguna leve diferencia entre cada término, pero a nivel matemático, ¿no? Lo que buscamos es un punto de equilibrio, donde la masa se concentra en un punto. Sería, si fuera, ¿no?, la masa de una lámina plana, ¿no?, ese punto sería un punto de equilibrio, del cual si le dejo, ¿no?, un hilito agarrado, va a mantener el equilibrio la lámina, que va a depender de la masa, ¿no? Si yo tengo una masa, imaginemos, ¿no?, rectangular, y yo quiero buscar el punto de equilibrio, si la densidad fuera totalmente equilibrada, uno me dirá, ah, bueno, buscamos las diagonales y en el centro es el punto de equilibrio de la lámina, que ahí lo agarramos para que se mantenga la lámina en equilibrio. Bueno, pero eso es solo si la densidad de lo que estamos trabajando es uniforme. Si en realidad esta lámina es un rectángulo, pero está más densamente, es más densa de este lado, digamos, el punto de equilibrio va a estar más cerca de esa zona, no va a estar más en el centro, ¿no? Va a ir cambiando, depende la densidad que tenga el cuerpo. Lo mismo nos va a pasar con un volumen. No es que lo agarramos de ahí, pero un cierto volumen va a tener algún punto, dependiendo su densidad, donde estará, que es donde se equilibra la masa digamos, la masa de todo ese cuerpo. Y eso lo vamos a calcular con lo que es el primer momento. Y después también podemos usar integrales triples. Esto igual para que les muestro acá, que no copio todo. En lo que es el segundo momento o momento de inercia. La inercia es una medida que sirve para rotación. No sé si vieron en física algo de inercia. ¿Algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué vieron? Nada, un poquito. Muy poquito. Primer año. Claro, un poquito, claro, muy por encima. Bueno, cuando avanzamos justamente con estas herramientas que tenemos en integrales, aparte de poder calcular la masa, densidades, ¿no?, puntos de equilibrio, baricentro, como lo llamemos, de cuerpos tridimensionales, otra cosa que podemos hacer también es calcular los distintos valores que hay de inercia, que tiene que ver con los giros. La inercia, bueno, acá se me pisa un poco el costadito, pero no pasa nada, nos va a dar un cuerpo que tendencia tiene a girar respecto de, bueno, puntos, o respecto de ejes, o respecto de planos, ¿no? Bueno, acá lo que les decía, una integral triple sobre un campo que depende de x, y y z, que me dé la densidad, ¿no? Un campo de densidad, me va a dar la masa del objeto, y el centro de masa lo podemos calcular con un cociente de, el primer momento, por la masa de cada uno,
y tiene que ver con esta misma integral triple sobre la densidad, pero multiplicada por la variable X, una de las de los centros de masa, por la variable Y el otro, por la variable Z y el otro. Esta integral triple más estas tres integrales más esta cuarta que me da la masa me sirven para buscar entonces ese centro de masa, baricentro, etcétera, que después va a ser muy útil en física. Y el segundo momento de inercia, ¿no? Como les decía, es una medida de rotación de un cuerpo, y según cómo está distribuida la masa, cómo va a rotar ese cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, si yo quiero ver cómo rota según el origen de coordenadas o un punto, es una fórmula. Fíjense que es la fórmula de distancia al punto, x cuadrado más y cuadrado más z. Si quiero ver cómo rota según el eje x, es y cuadrado más z cuadrado, la distancia, pero sin el x, porque quiero ver justamente la distancia al x, o sea que en x no varío, o sea que va a valer 0, porque no me muevo en x, me muevo en y y en z. Obviamente, si quiero ver cómo rota en y, es x cuadrado más z cuadrado, porque el y no varía, y lo mismo en z, también multiplicado por su función de densidad, que es clave. Y podría hacer lo mismo, pero ver cómo rota, en vez de en relación a un punto, en vez de ver cómo rota en relación a un eje, también podemos ver cómo rota un objeto en relación a un plano, ¿no? O sea, hay muchas maneras de pensar una rotación, ¿no? Tanto por el punto, por la recta, por el plano. Y si fuera por los planos, ahí ya el cómo rota un objeto con el plano del piso, del XY, entonces el XY se mantienen fijos, van a valer 0, y la fórmula de distancia también siendo solamente z al cuadrado, que es el que varía. Entonces, bueno, tiene que ver con las fórmulas de distancia, y son aplicaciones, ¿no? Para lo que van a ser las integrales triples, que quizás si las vemos solo para volumen no parece tener tanto sentido, por esto de que las podemos resolver como techo menos piso en realidad. Entonces, ¿para qué hacer un volumen con una integral triple? ¿Para qué aprender integrales triples si después podemos resolver volúmenes con integrales dobles? Y bueno, justamente la gracia es que nos sirve para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, Profe, sí, yes. entonces, por ejemplo, un objeto se encuentra en un punto, hace esa integral, y después se encuentra en otro punto, hace esa integral, y ahí es cuando uno ve el patrón. A eso se refiere con cómo se mueve. A lo que me refiero es que nosotros tenemos los ejes y los planos, y tenemos un cierto cuerpo, ¿no? Bueno, si estoy con el cono, lo tengo con el cono. No, bueno, tenemos una cierta masa, con cierto volumen, con su forma y demás. Este cuerpo va a tener una densidad, ¿no? Que no tiene por qué ser uniforme, entonces capaz que está más densamente, ¿no? Concentrado de este lado, por decir una cosa, ¿no? Para imaginarnos que no va a ser una cosa siempre uniforme, ¿no? Es una modelización más avanzada de lo que vimos hasta primer año, obviamente, pero bueno, esto lo van a usar con la física que sigue. Entonces, bueno, depende cómo está cargado la densidad de este macizo, la tendencia a girar va a ser diferente. O después, para que gire, tenemos que aplicarle un cierto fuerza, un campo de fuerza, ¿no? Campo vectorial, o tengamos, no sé, por ejemplo, una fuerza que vaya solo de abajo para arriba. O habrán, cuando vieron campos vectoriales, habrán visto que hay una infinidad, podrían ser ir girando, ¿no? Después va a estar este objeto en un cierto campo, que es lo que va a ver, definir para dónde gira. Pero hay una tendencia de ese cuerpo a poder girar a través o de un eje, o de un punto, o de un plano, según cómo se distribuye la densidad. Esto después, bueno, va a tomar más sentido cuando ya en física, ¿no? Más adelante, lo empiecen a aplicar en ejercicios y demás, y cuando avancemos con campos de fuerzas, que es con básicamente la parte de campos vectoriales, que eso es lo que termina dando el desplazamiento. Pero no importa cuál es el desplazamiento, esa densidad va a influir, porque si está más concentrado en un lugar o en otro, más fácil o más difícil moverlo. Y según los ejes, ese movimiento lo puedes ver como giro, como movimiento circular. Bueno, igualmente vamos a hacer algún ejemplo desde la matemática para entenderlo un poco por encima, y después esto, ya con los ejercicios de física más avanzados, lo van a terminar de entender. Bueno, vamos a ver coordenadas esféricas. Este sistema de coordenadas es un poquito más complicado y sirve para menos cosas, realmente, que las coordenadas cilíndricas, y esto está basado en que tiene un factor de ajuste más complejo.
Y ese factor de ajuste más complejo me arrastra una integral más compleja. El factor de ajuste de las polares o de las cilíndricas es R, una sola de las variables. Les spoileo que en las coordenadas esféricas el factor de ajuste va a depender de dos variables, lo que ya me garantiza una integral un poco más compleja. Una de esas partes del factor de ajuste es una expresión trigonométrica, lo que también le da su cuota de dificultad. Y escribir y resolver distintos ejercicios en coordenadas esféricas puede ser en muchos casos más difícil, nos va a simplificar algunos casos. Ahora les voy a mostrar qué sería el equivalente a nuestro rectángulo. Nuestro rectángulo en integrales dobles, nuestro prisma en integrales triples cartesianas, o en polares nuestros discos, o nuestros cilindros en cilíndricas, ¿no? Bueno, ¿qué sería el equivalente en esférica? Bueno, esferas. Va a tener que ver con esferas y con alguna combinación entre esferas y conos. Las coordenadas esféricas consisten en completar el espacio, ¿no? Ubicar cualquier punto del espacio en vez de en relación a un X, Y y Z, a una distancia, a un origen de coordenadas, una cierta distancia, y dos ángulos de giro distintos. En vez de un alfa, ahora vamos a plantear un alfa y beta. Imagínense un poco lo siguiente, ¿no? La Tierra no es una esfera perfecta, ¿no? De ninguna manera, pero se puede modelizar la Tierra con una esfera. Como va teniendo relieve, ¿no? Y no tiene exactamente la misma distancia al centro en cualquier lugar, uno podría ubicar cualquier lugar en la Tierra con una cierta distancia al centro de la Tierra, ¿no? Si estamos acá al nivel del mar, será una distancia, si estamos en el Everest, será un poco más, si estamos abajo del mar sumergido, será un poco menos. Da una cierta distancia al centro de la Tierra, que eso nos da como la altura, y después tenemos que ubicarnos en la Tierra, y nos vamos a ubicar en este caso con un doble giro. Imagínense que arrancamos sobre la línea del ecuador a hacer un cierto giro alfa, y después lo que vamos a hacer es sobre los meridianos hacer otro cierto giro sobre los meridianos, y de esa manera con un giro y el otro terminaríamos encontrando un punto cualquiera de la Tierra. Yo sí dibujaba un marcador que es medio feo, pero me siguen a lo que voy, ¿no? O sea, si yo giro alrededor del ecuador, doy la vuelta entera, vuelvo al mismo lugar donde estoy. Si yo giro por el meridiano, paso por los polos, doy una vuelta entera, vuelvo al mismo punto donde estoy. Si combinamos los dos ángulos, ¿no? Los dos rangos de giro, vamos a terminar ubicando cualquier lugar de la Tierra pensando en los giros. Entonces, bueno, este sistema de coordenadas entonces lo que va a hacer es tener una coordenada que vamos a llamar ρ, que va a ser la distancia esta del centro al punto, un ángulo alfa y un ángulo beta de giro. Y vamos a ver cómo obtenerlos a partir de lo que aprendimos recién en polares. Lo llamamos ρ y ya no R para diferenciarlo justamente de lo que viene siendo el R que escribíamos sobre el piso. R es una medida del radio de una circunferencia, mientras este ρ va a ser la medida del radio de una esfera. No es lo mismo, ¿no? Entonces, para no confundirnos, lo escribimos con otra letra. Tenemos nuestro ángulo de giro alfa, que es el mismo que usábamos en cilíndricas y en polares, que es el que define el eje X, que arranca en el eje X. Vamos a tener este ρ, no vamos a hacer lo que aprendimos en cilíndricas en realidad. No, fíjense que estoy haciendo el mismo dibujito que, bueno, hace un rato ya lo borré, pero el mismo dibujito que tiene la carpeta con cilíndricas, pero ahora lo que vamos a hacer es analizarlo desde los giros. Fíjense, este ρ con el plano Z va a establecer también un ángulo. Este es el ángulo que nos va a importar. Uno de los ángulos va al barrido por el piso, ¿no? Por el plano XY. Y después el otro ángulo de giro va a tener que ver con Z. Y va a estar ubicado en realidad en este plano que se va a dar por este valor R. Y vamos a usar esto que sabíamos de polares para llegar a encontrar qué es beta y qué es ρ. Entonces, fíjense, vamos a decir, bueno, en cilíndricas.
cilíndricas, no polares. Es casi lo mismo, pero bueno. En cilíndricas tenemos R coseno de alfa, R seno de alfa y Z. Alfa está. Entonces hay una parte que ya me sirve, que es el coseno de alfa y el seno de alfa. Esto se va a mantener porque está, y yo también tengo un alfa. Ahora, como tengo ρ, lo que necesitamos ahora es modificar, encontrar cuánto vale R en relación a ρ, alfa y beta, y, con muchos colores, cuánto vale Z. Y lo vamos a hacer también con Pitágoras. Todo va a salir de lo mismo. Fíjense que este triángulo rectángulo del cual sacábamos RX, ¿no? Que es el que armábamos acá, con X, con Y. También tengo un triángulo rectángulo acá con beta, ¿no? Quizá en la perspectiva se pierde un poco, pero en realidad este ángulo que nos queda acá arriba, este ángulo va a ser un ángulo recto. Tenemos un triángulo, en realidad, que si lo hacemos de forma plana, para ubicarnos mejor, sin la perspectiva, tenemos acá el eje Z, y acá vamos a tener este ρ, el ángulo beta, ¿no? Justamente que va a ser esta medida, va a ser Z. ¿Y qué es esta medida acá arriba? La que nos falta. R. Fíjense. Lo construimos a partir de ese R. Por eso nos importa R y tener una letra distinta. Porque este R, ¿no? Nos da este plano, ¿no? Sección del plano donde formamos este triangulito rectángulo. Trasladamos el R acá arriba, ¿no? Y nos termina quedando un triángulo R, Z y ρ con el ángulo beta. Y ahora lo que vamos a hacer es averiguar justamente de este triángulo qué es R y qué es Z. Vamos a ver. Coseno de beta. ¿Qué es el coseno de beta? ¿Cómo era? O el seno de beta. R sobre... ¿Cómo se llama esto? Siempre, si no, para el que no se acuerde, so, ca, to, a. Como lo enseñaron en el cuarto año del secundario, no me volví a nunca. Seno opuesto a hipotenusa. O sea, el seno de beta va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y bueno, ya está. Fíjense que si paso ρ para el otro lado, despejé Z y R, que es lo que me faltaba para las coordenadas empíricas. Z va a ser ρ coseno de beta y R va a ser ρ seno de beta. ¿No? Pasamos el ρ para el otro lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora que este segundo triángulo rectángulo lo reemplazamos acá y ya está. Vamos a tener nuestra sustitución de esféricas. ¿Por qué qué? Puede preguntar, ¿eh? ¿No? Entonces, reemplazamos acá lo mismo. Nos va a quedar largo, ¿eh? No se asusten. R que era entonces ρ seno de beta coseno de alfa. Ρ va a ser ρ seno de beta seno de alfa. Y Z dijimos que era ρ coseno de beta. Y esto que tenemos acá, que parece medio horripilante, medio largo, es nuestro cambio de coordenadas de esféricas a cartesianas, que podemos resolver si yo quisiera pasar en realidad desde esféricas a cartesianas a partir de un alfa, beta y demás. Se usan las relaciones trigonométricas para ir obteniendo los R, los Z, los X, ¿no? Con las inversas de coseno, seno, como en polares, pero acá tenemos dos triángulos rectángulos, ¿no? El que formamos acá arriba con beta, con el ángulo azul, y el que armamos con alfa, que era el que sí es idéntico a polares, a cilíndricas. Y con dos triangulitos rectángulos armamos este sistema de coordenadas y fíjense que describimos un punto en X, Y y Z según un radio que aparece en las tres expresiones de una esfera y después relaciones trigonométricas con los ángulos. En Z aparece solo el coseno de beta, no aparece alfa, y en X y Y aparecen ambas. Entonces, bueno,
se darán cuenta por qué va a servirnos para menos situaciones, ¿no? En relación a la sustitución para cilíndricas, en esférica tiene una sustitución más compleja que va a adaptarse a menos casos, ¿no? Va a haber casos más específicos. ¿Cuál va a ser el equivalente a nuestro disco, a nuestro cilindro, en caso de este estilo? Bueno, siempre que tengamos una, por ejemplo, pedazo de esfera con un cono. Entonces nosotros tengamos este ángulo beta desde el eje Z que nos dé una sección de esa circunferencia con ese cono. O también si tuviéramos, por ejemplo, alguna sección de circunferencia, también con un cierto ángulo de giro en alfa, ¿no? Girado por abajo, ¿no? Esto sería en el piso, y después nuestro giro en beta, ¿no? Según los giros en beta y alfa, podríamos restringirlos para que toda la esfera me quede una sección. Imagínense, ¿no? Como que de la Tierra la modelizamos con una esfera y queremos hacer una sección, algún cuadrante, alguna región. La podríamos definir con un cono y tener una superficie, ¿no? del tipo circunferencia, como también podríamos dar un cierto ángulo y nos terminaría quedando en toda esa esfera alguna sección específica que nos interese analizar, por ejemplo. Entonces nos va a servir siempre que tengamos esferas y los casos que tengamos conos compuestos con esferas. Después todo el resto va a ser cilíndricas. Y muchas veces vamos a usar cilíndricas a pesar de que aparezcan esferas, incluso. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un cilindro con la parte de arriba una esfera, desde el centro del origen de coordenadas, salimos por acá afuera en esta sección con un mismo ρ, con un mismo radio de esfera, pero ¿qué pasa? Después cualquier parte del cilindro va a salir, el ρ va a valer distinto, va a haber radio distinto, ¿no? Porque el ρ es esa distancia que hay del origen de coordenadas al punto. Entonces, como es variable el cilindro, no va a modelizar la parte del cilindro y aunque modelice la parte de arriba, si modeliza una de dos, ¿qué pasa? Cilíndricas hace lo mismo, me modeliza mejor el cilindro y no tanto la esfera. Y bueno, pero si en cada uno de los sistemas voy a modelizar una parte sí y una parte no, siempre mejor elegir más fácil. Entonces, esto hace que esférica sea más específico que cilíndrica y por eso vamos a practicarlo en menos, porque no hay tantos casos que ustedes se pueden llegar a enfrentar. Este tipo de situaciones, una esfera dentro de otra, ¿no? Puedo decir, bueno, tengo una cierta esfera y otra esfera que está más adentro y calcular, ¿no? El volumen que queda entre las dos esferas, ¿no? Como una especie de esfera hueca, una pelota, digamos. Entonces digo, bueno, tiene tal ancho el material de la pelota, después adentro está hueca, quiero calcular el volumen de esa pelota, después lo asocio a una densidad y le calculamos la masa a esa pelota. Entonces una esfera hueca adentro y después una esfera más grande después y nos quedaría, ¿no? La pelota. O bueno, no sé, en un planeta que modelizamos con una esfera, alguna capa de la superficie terrestre que querramos calcular. Entonces siempre que tengamos esferas dentro de esferas, esferas con conos, nos servirá mucho esféricas y para todo el resto cartesianas, cilíndricas o sustitución creada por nosotros en algunos casos. Bueno, ahora viene la parte un poquito pesado, pero tenemos que hacerlo la primera vez para saber que esto es cierto. Vamos a calcular el jacobiano de esféricas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La derivada de x, y y z en relación a ρ, alfa y beta. Yo acá puse el beta primero porque hice la sustitución acá de los naranjas con los verdes, que por cierto y queda más lindo. Bueno, en la filmación después nos pinta tanto. Le vamos a poner color. Bueno, hacemos el jacobiano. Evidentemente, si yo cambio el orden de las derivadas parciales del jacobiano mientras respete las columnas, me va a dar el mismo factor de ajuste. Yo acá puse ρ, alfa y beta, podría poner ρ, beta y alfa, o alfa, beta y ρ, mientras cada columna sea de una misma categoría,
después el determinante va a dar lo mismo. Bien, vamos a hacerlo para que sea más sencillo, en este caso por columnas. Fíjense, la primera columna va a ser X, Y y Z, cada uno derivado en relación a ρ. ¿No? Entonces fíjense que son las tres muy fáciles de derivar en relación a ρ, porque las trigonométricas son constantes. Ρ derivado me da 1, me va a quedar 1 por lo que queda. Entonces fíjense, X derivado ρ me queda 1 por seno de beta coseno de alfa. Y abajo, Y derivado ρ me va a quedar seno de beta seno de alfa. Y finalmente, coseno de beta, si a z lo derivamos en relación a ρ. Primer columna, todo por derivado por ρ. ¿Sí? Segunda columna, todo derivado por alfa. Acá sí va a haber que tener un poco más de cuidado. Z no tiene alfa. O sea que ya me apresuro a poner un 0, porque no tenemos alfa en ρ coseno de beta. O sea que al derivarlo con alfa no nos va a traer ningún problema. Vamos ahora a derivar X e Y en relación a alfa. Bueno, lo que tengo en relación a alfa, ¿qué es? Coseno y seno. Entonces, la primera que me va a quedar. Menos ρ seno de beta seno de alfa. Porque la derivada del coseno de alfa es menos seno de alfa. ¿Bien? Bueno, y ahora abajo me queda positiva. Seno de alfa va a ser coseno de alfa. Ρ seno de beta coseno de alfa. Y finalmente, la más larga, por decir una cosa, que serían las tres expresiones, pero derivadas en relación a beta. Entonces nos queda, las primeras dos son con seno, o sea que nos va a quedar coseno, positivo, ρ coseno de beta, coseno de alfa, ρ coseno de beta, seno de alfa, y la última, coseno, acá sí va a ser menos seno, menos ρ, seno de beta. Pinta muy largo el determinante, pero bueno, igualmente van a ir reduciéndose expresiones y nos va a terminar quedando algo cortito, compacto. Así que bueno. Bien, en este caso ya hay pocas de las diagonales que van a valer 0, particularmente de las primeras, la que incluye a ρ coseno de beta, coseno de alfa con 0, y de las que restamos, ¿no? La que arranca el primero con estas dos. Todo el resto, las otras 4, las tenemos que calcular y nos va a quedar una expresión medio larga, así que con mucho cuidado. Con fe. Primer diagonal principal. ¿Bien? Vamos como cuando aprendimos al principio de todo a hacer multiplicación entre polinomios. ¿Qué hacíamos cuando no éramos tan cancheros con matemáticas? Pensamos primero el signo, después el coeficiente numérico, que acá no hay, y después la letra. En este caso hay varias letras. Entonces vamos a ir de esa forma. Primer diagonal principal. Signo positivo, positivo, negativo. Es decir, negativo. Ahora la letra, ρ. Tenemos ρ dos veces. Ρ cuadrado. Vamos ahora con los betas. Seno de beta, seno de beta, seno de beta. 3 seno de beta. O sea, seno cubo de beta. Y ahora los coseno de alfa. Coseno de alfa, los alfa. Coseno de alfa, coseno de alfa. Coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? ¿Se vio esa diagonal principal? Bueno, con mucho cuidado vamos a hacer lo mismo con las que nos faltan. Esta nos falta en realidad porque la otra incluye el 0, o sea que va a eliminarse. Y de vuelta, menos, más. Es decir, menos otra vez. Ρ, y acá no hay. Ρ cuadrado. Seno de beta, coseno de beta. Acá me aparece seno de beta,
por coseno de beta. Y en alfa, ¿qué tenemos? Coseno de alfa, seno de alfa, seno de alfa. Es decir, seno cuadrado de alfa. Fíjense, este quedó más largo todavía, porque tenemos dos que dependen de beta, una que depende de alfa y otra que depende de rho. Es un ejercicio de paciencia, no estamos haciendo algo muy difícil, pero si lo hacemos apurado nos da mal sí o sí, sí o sí. Esas son las dos que son positivas. Vamos ahora a pensar las negativas. Tenemos esta, la diagonal secundaria. Va a ser menos, y después tenemos positivo, 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 me queda menos. Rho, rho, y este no tiene. Rho cuadrado. Fíjense que está apareciendo rho cuadrado en todos los términos. Vamos con los beta. Coseno de beta, coseno de beta, y después un seno de beta. Coseno cuadrado de beta. Y de alfa tenemos coseno de alfa, coseno de alfa. 2 coseno de alfa. Bien, ya casi nos falta la última, ¿no? Porque esta desaparece. Entonces la única que nos termina quedando es esta. Estamos haciendo la regla de Sal, ¿no? Bueno, es menos, fíjense el signo, menos, más, menos. Menos por menos más, por menos, menos. Porque son todas negativas las que restamos, las que son de la secundaria o paralela. Y de nuevo, rho y rho cuadrado. Y después tenemos seno de beta, seno de beta, seno de beta. Otra vez, 3 veces el seno de beta. Y después tenemos seno de alfa, seno de alfa. 2 veces el seno de alfa. Hermoso. Bueno, todo este choclo que hicimos acá va a tener cosas en común. Y acá viene la clave, encontrar primero algo en común de todo. ¿Qué cosas hay en común entre todos los 4 términos? ¿Qué más? Menos rho cuadrado, ahí va, hay un menos, podemos sacar directamente, para sacarnos de encima los signos menos, de factor común, menos rho cuadrado. ¿Y de las trigonométricas habrá algo que se repita en todas? Coseno de beta y coseno de alfa. Coseno de alfa, no, coseno de alfa no está en este. Está coseno de alfa acá, tampoco está en este. Aquí en el primero. Están 2, pero no están todos. Ahora primero vamos a buscar algo en común de todos. Seno de beta, fíjense, a ver si todos tienen en cuenta. Seno cubo de beta, seno de beta, seno de beta, seno cubo de beta. El seno de beta aparece en los 4 términos. Entonces ahora vamos a sacar de factor común también eso. Es decir, que menos rho cuadrado seno de beta está en común a todo. Y ahora lo que nos va a quedar adentro va a ir siendo más chico y con algunas propiedades facilitas de trigonometría va a ir desapareciendo. Con cuidado, a ver qué nos queda. Del primer término sacamos menos rho cuadrado y un solo seno de beta, y el menos, que nos termina quedando 2 seno de beta y coseno cuadrado de alfa. El que sigue, ¿qué me queda? Sacamos rho, sacamos el seno de beta que hay, me queda coseno de beta, seno cuadrado de alfa. El que sigue, ¿qué me queda? Sacamos rho cuadrado, seno de beta, me queda coseno cuadrado de beta, coseno cuadrado de alfa. Y el último sacamos un seno y el rho, me queda seno cuadrado de beta, seno cuadrado de alfa. Y ahora, en lo que tenemos adentro, vamos a volver a buscar cosas en común. En este caso no tenemos algo en común en todos los términos, si no lo hubiéramos descubierto en el paso anterior. Pero vamos a poder agrupar, y vamos a agarrar otro color, algunos términos que tengan cosas en común. Vamos a decir término 1, término 2, término 3 y término 4. Bueno, ¿qué términos comparten cosas en común? Fíjense, tenemos por este lado seno cuadrado de beta, acá aparece seno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa, coseno de beta, entonces no.
Pero por este lado, donde tenemos acá, tenemos seno cuadrado de beta, seno cuadrado de beta. Ven que estos dos que marqué en verde, ambos tienen el seno cuadrado de beta. Y de los que me quedan en el centro, tenemos el coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de beta. Entonces acá los dos tienen un coseno de beta. Se va viendo dónde va esto, ¿no? ¿Mazo? Acá estaría perdida. Igual esto lo vamos a hacer una sola vez para poder justificarlo. No es que después pretendan que ustedes hagan toda esta choclo. Pero bueno. Me cuesta ver. Es que bueno, por eso también lo hago, porque me parece un ejercicio también que ponemos en práctica muchas cosas. También, como digo, ¿no? La paciencia y la atención, siempre algo nos falta. Esto es muy, muy importante. A ver, este de acá, por ejemplo, era el pro. Sí, más colores necesito. Mirá que tengo Mira, color. mira. Ah, ahí qué bueno. Sí, no, nada, maravilla. Yo en casa también tengo. Igual seguro que algo me comí. Yo los que hago para que me los piden, como los que suba, y sí, le mando 1000 colores. Acá tengo, pero bueno, más incómodo. Necesitan el marcador inteligente. Coseno de beta, coseno de beta. Ah, fíjense acá, coseno de beta, en realidad, hablando de que tanto choclo siempre algo nos olvidamos, acá faltaba un algo, ¿eh? Ah, Ahí va. Bueno. Nos quedaron dos parejitas, la verde y la celeste. Fíjense que en una está en común una cosa, que en el caso de la verde es el seno de beta, y fíjense lo que no es tan común en la verde. Seno de beta es tan común, y lo que no es tan común, ¿qué es? Coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que si yo saco factor común de lo verde, y saco el seno de cuadrado de beta de factor común en lo verde, me va a quedar coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. ¿Y cuánto vale coseno cuadrado más seno cuadrado? Y en lo verde, fíjense, si saco coseno de beta, o sea, coseno cuadrado de beta de factor común, me queda seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. También vale 1. Entonces, cuando saquemos factor común, me va a terminar quedando seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta. ¿Qué es seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta? 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Toda esta expresión, de una manera que parece casi magia, o el mago matemático de los Simpsons, va a terminar valiendo 1. Porque la parte verde y celeste, al sacar factor común, va apareciendo 1, lo que sería esto que pongo ahora en naranja, ¿no? Coseno cuadrado de beta, seno cuadrado de alfa, y acá seno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa. Esto va a valer 1 después, y después, ¿qué me queda? Seno cuadrado de beta, coseno cuadrado de beta. Y eso también va a valer 1. Entonces, la moraleja es que después de juntar y hacer factor común, toda esta expresión vale 1. Y al final me queda menos rho cuadrado seno de beta. Nada más, bueno. Podría ser más corto. Pero no nos olvidemos que aparte es el valor absoluto. Entonces, el factor de ajuste va a ser ese valor en positivo. ¿Qué quiere decir? Que el jacobiano para coordenadas esféricas va a ser rho cuadrado seno de beta. O sea que el equivalente a polares o a cilíndricas, que cada vez que usamos una integral, en polares y en cilíndricas tenemos que multiplicar por R, siempre que usemos esféricas debemos multiplicar por esto, rho cuadrado seno de beta. No es muy largo, ¿no? Como nos había quedado al principio, se va reduciendo, pero igual nos implica un factor de ajuste que depende de dos variables, donde ya las cosas un poco se van a complicar, y con esta sustitución es muy difícil ajustar campos escalares que no sean esferas. Porque cuando yo quiera decir un plano, por ejemplo, imagínense que yo quiero calcular en esféricas el volumen que hay debajo de un plano.
El plano X más Y más Z. El plano más fácil que se nos ocurra. X más Y más Z, acá mismo tendría que decir, bueno, todo esto, rho seno beta más coseno de alfa más rho seno de beta, seno de alfa más rho coseno de beta, lo reagrupamos, pero igual me queda una expresión muy larga. Obviamente me va a convenir en cartesianas, ¿no? Pero totalmente. Bueno, ahí llegamos a... hacemos un ejercicio más y hacemos el recreo, ¿les parece? Un ejercicio y nos vamos a tomar café. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que, bueno, no sé si lo saqué de la guía, pero la idea es usar esféricas y también mostrar de pasada cómo agregar esto que recién hablamos del cálculo de masa. Entonces nosotros ahora queremos calcular la masa de ese masito compuesto por esas restricciones matemáticas con una densidad, ¿no? Volumétrica, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Acá para usar esférica no solo el macizo M tiene que ajustarse bien a esférica, sino que tendríamos que tener una densidad volumétrica que también tuviera manera de ajustarse fácilmente a esféricas. Y acá fíjense que nos aparece x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que qué viene a hacer en la esfera. No, acá no lo pusimos, pero esto vuelve a ser Pitágoras, pero en 3 dimensiones. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual al radio, que en este caso llamamos rho, al cuadrado, ¿no? Esto del cálculo de distancia, no sé si todos lo tienen muy presente, sirve en cualquier cantidad de dimensiones. Si uno quisiera calcular el radio de una hiperesfera de 4 dimensiones, a pesar de que tenga 4 dimensiones, es la misma fórmula de Pitágoras. Sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más t cuadrado, por decir una cosa, igual a radio al cuadrado. O sea, se mantiene la fórmula de las variables al cuadrado, la suma de las variables al cuadrado, dan el radio al cuadrado en la dimensión que quieran. Entonces, bueno, primero, antes de calcular la masa, tenemos que poder saber calcular el volumen. Entonces, bueno, necesitamos calcular una integral triple, para eso tenemos que reconocer qué es ¿cómo se dice? Este macizo. Entonces, también vamos a, por un lado, pensar esta parte, por otro lado, pensar esta parte. No sé. Sí. ¿De dónde sale la parte de abajo? Sí, con delta, la densidad. No, la D en el enunciado. Es la forma de la densidad. La densidad muchas veces les va a aparecer en libros de texto en física con rho. Pero ¿qué pasa? Como rho lo tenemos en coordenadas esféricas, Cada materia cambia. claro, sí, es más rho que delta. Pero para que no se confunda, la vamos a llamar a la densidad con delta. Y decimos, bueno, D de densidad. Pero sí, es verdad, rho es la letra que se suele asociar matemática a la densidad, pero bueno, para que no se nos confunda, ahí lo dejamos aparte. Esto es todo parte de la consigna, no es que deduje, de alguna manera calculé la densidad, porque eso ya lo tengo que saber, tengo que tener algún modelo experimental que me lo dé, y en fin. Bueno, no sé si vamos a llegar a calcular entero antes del recreo, pero sí pongámonos a pensar en las dos partes que componen a este volumen. La parte fucsia quizá un poco más fácil, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual a 8. ¿Qué sería? Una esfera, ¿de qué radio? ¿8? Ah, 28. Ahí va.
Vamos a hacerla suavecita porque después tendremos que ver qué interseca con lo demás. Y que medio fea, no importa. Imagínense que es una fea. Ahora, la otra parte quizás nos traiga un poco más de problemas, pero es lo que practicamos recién, en realidad, cuando tengamos una expresión de este estilo, con una raíz que no lo reconocemos, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado para desaparecer la raíz. Y de esta manera nos queda z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Si paso el z cuadrado para el otro lado restando, fíjense que me quedó otra vez un cono también con el eje z, que es el negativo, y en este caso centrado en el origen de coordenadas. Entonces, vamos a dibujar. Bueno, voy a dibujar la parte del cono que en realidad no nos va a servir. Fíjense que cuando le vamos al cuadrado tenemos la fórmula del cono completo, pero en realidad, al aplicar la raíz que tenemos por ahí, vamos a obtener valores que en realidad están prohibidos en la fórmula general. En esta fórmula, todo al cuadrado puedo evaluar en cualquier valor, pero en la original hay una raíz. Las raíces siempre implican restricciones. ¿Qué restricción tengo, no? Cuando tenía la fórmula original, z tiene que ser más grande que el valor de la raíz. Y si z fuera un valor negativo, ¿la raíz de cuadrada de qué me da un valor negativo? De un número complejo, pero en los reales no existe, exacto. Entonces, ¿qué pasa? La parte de abajo del cono se desestima porque solo tendría sentido en el plano de los complejos la parte de abajo del cono. En este caso, que estamos en análisis real, análisis 3 por suerte, vemos todo lo que es análisis matemático en los reales. Entonces acá no hay ese problema porque este pedazo de cono va a ser el que acepta los valores de z positivos. ¿Lo ven? No, porque si z, quiero ver un valor del cono para z menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, cualquier valor negativo, no lo voy a poder generar con la raíz cuadrada de nada. Entonces, bueno, nos va a terminar quedando con una intersección que habrá que buscar. Un cono, ¿no? Con una parte de esfera arriba. Un helado, por ejemplo, más o menos. Una cosa así. Y este es el tipo de superficies que les decía hace un rato que son el equivalente al rectángulo en cartesiana o al prisma, ¿no? En integrales triples. O al cilindro en cilindro. Porque se genera muy fácil un cono con una esfera arriba a partir de ángulos de giro y de distancia, que es el radio. Entonces, bueno, vamos por lo menos a ver si logramos plantear la integral en esfera. Bueno, esto va a llevar su rho lleno de beta como factor de ajuste. Fíjense, la integral triple no la vamos a calcular sobre 1, la vamos a calcular sobre la función densidad, es decir, el campo escalar que da la densidad. En este caso decíamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es lo mismo que rho cuadrado. Entonces vamos a calcular en realidad la integral triple sobre rho cuadrado, ¿no? Que esto va a ser la densidad. Esto es el factor de ajuste, el J, ¿no? Y lo que ahora falta es definir los extremos de integración. Bien. En el eje de X del plano, XY, fíjense que el giro es completo. Yo voy a obtener esta superficie, ¿no? Con esta forma, desde el centro dando un giro completo, ¿no? Desde el eje X voy a dar la vuelta completa acá arriba y vuelvo al mismo lugar. Lo que no es completo es el giro de beta. ¿Se ven? Algo que no sé si todos se dieron cuenta, una esfera simple en coordenadas esféricas no se evalúa de 0 a 2pi en alfa y de 0 a 2pi en beta. Pero si yo giro 2pi en alfa, fíjense que yo solo necesito girar pi para completar la esfera. En realidad, si sigo girando 2pi, ya hay una parte que se generó igual. ¿Sí? No sé si todos lo vieron, pero una esfera completa, si yo quiero escribir la integral para calcular una esfera, porque nadie me enseñó la fórmula del volumen de una esfera, será entre 0 y 2pi el ángulo de giro sobre el piso, y después el de arriba para abajo, con pi nada más, ya está. Ya se generó toda la esfera.
Entonces, cuestión importante. Bueno, entonces, alfa va a ir de 0 a 2pi. Vamos a ponerlo afuera de todo. Podemos seguir ahora con beta. Tenemos que saber este ángulo, cuánto es. Este es un cono que no tiene... Sí. La región de integración, ¿cuál vendría a ser exactamente? Bueno, la región de integración, en este caso, como la graficamos a partir de dos ángulos y un radio, ¿no? O sea, si vos lo pensás como en cilíndrica, vos tenés una circunferencia. Pero en este caso estamos pensando en esférica, por lo cual la región de integración, así plana, no es visualizable. Okay. Por- Porque yo no entendí lo de 0 a 2pi, o sea, para mí es de pi cuarto a menos pi cuarto. de pi cuartos. Sí. Beta se mueve entre 0 y este valor que está en pi cuartos. Ahora, ¿cómo sabes que es pi cuartos? Porque son 45 grados. Pero porque sabías que era un cono que no tiene coeficientes que lo acompañan, no existe Pitágoras. No, pero porque así es la gráfica, o sea, qué sé yo, siempre. Sí, pero si yo el cono, ahí te voy. Si yo el cono acá le agrego algún coeficiente, ya no tiene pi cuartos el ángulo. El cono se va modificando el ángulo. Claro, pero en este caso no sería. Sí, en este caso es pi cuartos. ¿Y entonces por qué usamos 0? No, de 0 a 2 pi es abajo. Pi cuartos es beta. Vos estás pensando en este triangulito de acá arriba, Ah, que es el ángulo en beta que está acá. claro, estamos en alfa. Alfa es completo porque Ok. para que no sea completo vos tendrías que tener algo así, imagínate. Ok. Como que le sacás una porción a este cono con la esfera arriba. Pero la parte de abajo que genera la figura da toda la vuelta en el plano. Da la vuelta para acá y para acá. Claro, Entonces nos queda el cono completo. Lo que tenemos es no tenemos la esfera completa porque el ángulo de beta que tenemos que calcular, que si alguien no sabe los ángulos que tiene un cono, lo calculamos igual con Pitágoras, ¿no? Decimos, bueno, beta es lo que vale el ángulo, esto es ρ, que es la raíz de 8, y después lo que podríamos buscar es alguno de los valores de los lados que nos faltan. Por ejemplo, si yo igualo para buscar la intersección, mis dos superficies, al igualarlas, meto z adentro de la segunda, me queda x cuadrado más y cuadrado más la raíz de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿no? Meto la verde dentro de la función. sí, sí. Igual a 8. Esto se simplifica, me queda x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, y cuadrado más y cuadrado, 2y cuadrado, saco factor común 2, y lo paso dividiendo para el otro lado, 8 dividido 2, 4. Me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces la intersección de esta circunferencia que acá marqué en rojo, en negro, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Es decir, es una circunferencia de radio 2. Y si es de radio 2, esto vale 2. Si yo quiero saber cuál es el ángulo de giro, usamos este triángulo. Beta, el ángulo de giro, tiene el radio 2 y después el ρ lo conocemos, que es raíz de 8. Y si usan la inversa, ¿no? En este caso usamos el opuesto, ¿no? Entonces recordemos por aquí, usábamos el opuesto en el caso del seno, opuesto sobre hipotenusa. Entonces si usamos la función inversa del seno, vamos a obtener, ¿no? El pi sobre 4. Pruébenlo, ¿no? Digo, no me crean. Seno de beta es igual al opuesto, que es 2, sobre la hipotenusa, que es raíz de 8. Si hacemos el arcoseno de 2 sobre raíz de 8, y estamos trabajando en radianes, nos tiene que dar pi sobre 4. Si tuviéramos un cono que tiene algún coeficiente que lo deforma, tenemos que buscar el ángulo usando Pitágoras, ¿no? Entonces, bueno, esto lo despejamos y nos termina quedando que beta es pi sobre 4, lo que significa que beta va a ir entre 0, que es donde arranca el eje Z, y pi sobre 4. Y finalmente, el ρ va a ir entre 0 y raíz de 8, que eso es pi. Porque fíjense que no sale por el cono, va a ser tangente al cono en los extremos y después siempre va a salir por raíz de 8. Entonces, de 0 a raíz de 8, delta ρ. Sí. ¿Por qué en la integral de factorial no ponemos ρ por seno de beta?
Es el jacobiano que conseguimos recién con el determinante acá en todo este choclo horrible. Es rho cuadrado, sí. Ah, no puse el cuadrado, muy bien, porque es viernes, tengo mucho sueño. Pero sí, va con rho cuadrado. Va con rho cuadrado. Sí. Pero ¿por qué sería el piso de 4? O sea, el piso de 4 no sería... o sea, Fíjate con la calculadora, si no me crees igualmente. O sea, lo conseguimos por Pitágoras. Para saber qué ángulo de giro hay en un cono, vos tenés que armarte acá un triangulito rectángulo para conseguir este ángulo de apertura del cono. Vos tenés el eje Z. El cono, cono entero pareciera ocupar 4. No, con la mitad. no, pero el resto vos no piensas en la mitad. Vos pensás primero el eje. Vos haces el eje, haces un ángulo con beta. Y una vez que tenés ese ángulo, con el otro alfa, lo girás 2pi la vuelta entera y ahí tenés el cono. La primero en beta, abrís qué tan abierto está el cono, ¿no? ¿Qué apertura tiene el cono? Y una vez que la conseguís con Pitágoras, que es pi sobre 4, después lo que haces es esa apertura, girarla 2pi, y ahí se te va generando el cono completo. ¿Ves? Vos estás acá, te abrís pi sobre 4. Y ahora, este pedazo que se te queda acá, lo girás 2pi alrededor del z, y ahí se te genera el cono completo. Es difícil de visualizar esto al principio, yo soy consciente que implica un tiempo, ¿no? Pero lo siguieron todos, ¿no? Digamos, tenemos z, nos abrimos un ángulo en beta, y después es 2pi alfa, porque lo que hacemos es girarlo, un giro de 2pi, y ahí obtenemos el cono con la esfera arriba. ¿Cómo? Este es el factor de ajuste. Este valor es la densidad, porque estamos calculando una masa, como para agregarle una dificultad. Y después, bueno, la región de integración. No, el volumen lo haces sin esto. Para todos, ¿no? Importante, si yo saco rho cuadrado, que es la función densidad, el campo escalar que me da la densidad del macizo, y calculo la integral triple de 0 a 2pi, de 0 a pi sobre 4 y de 0 a raíz de 8 de rho cuadrado seno de beta, es decir, solo el factor de ajuste, lo que estoy calculando es únicamente el volumen de este cono con la esfera arriba. Si aparte lo multiplicamos por algo que refiere a la densidad, el resultado va a ser masa por densidad, densidad por volumen, masa. ¿Sí? Ahora después del recreo igual la resolvemos con más detalle, pero para que quede planteada más o menos. ¿Qué parte? Para integrar, los tres integrando los comprendiste igual, ¿no? Sí. Ah, bueno. Esto si fuera el volumen es 1 por rho cuadrado seno de beta, una integral triple sobre un espacio sobre 1 con rho cuadrado de seno de beta con sus diferenciales sus tres diferenciales de volumen. Esto es un volumen. O sea, 1 factor de ajuste, nada más. Si vos le agregás algo, estás calculando una masa. En este caso, agregamos acá la densidad que yo les di en el enunciado, para que así, en vez de calcular solo el volumen, calcules directamente la masa. Pero vos calculalo sin rho cuadrado y lo que obtenés es el volumen. O sea, lo único que cambia es que al agregarle el campo escalar de la densidad, ahí tenés la masa. Pero podemos hacer lo mismo, ahora después recreo si quieren lo hacemos, pero sin este rho cuadrado y sabemos cuánto es el volumen. El factor de ajuste va siempre en esférica. Es como el R en cilíndrica. Esto va a ir siempre en una esférica. Y la integral. Exacto. Y acá se agrega por nada más. Pero ahora pueden recrear igual, ahí con un descanso lo vemos. Hay más en detalle, porque ahora si no se tiene que... Bueno, vamos a hacer media horita de receso y la terminamos de calcular, ¿vale? Para que sea largo. Lo que estamos sacando es caminar. Poniendo con adulterado. Medio chiquita, Sí, medio medio lleno, pero sí. Sí. Exactamente. Bien hace. Pero bueno, Renas. No,
Ahora sí, te digo, limpiar todo el trabajo. Creo que a un día de Ahí, ahí, ahora.